Hola, mi nombre es Paula Garramuño y hoy veremos la anatomía microscópica del páncreas. En esta clase pretendo que ustedes puedan conocer las características histológicas del páncreas, que pueden reconocer los diferentes tipos de células que se encuentran en este órgano, como también que puedan relacionar la estructura con la función celular. Como dijimos en la clase pasada, el páncreas cumple funciones tanto endocrinas como exocrinas, ya que es encargado de secretar hormonas de vital importancia, como también de secretar el jugo pancreático, que es esencial para la digestión de los alimentos, entre otras funciones. Esta imagen que vemos aquí es de un preparado histológico del páncreas. Ustedes pueden diferenciar muy bien, muy claro, dos regiones, una mucho más coloreada que la otra. Toda esta parte que está más oscura o más coloreada forma parte de los acinos pancreáticos, es decir, de la parte exocrina del páncreas. Aproximadamente se considera que el 98% de la masa celular del páncreas corresponde a la parte exocrina. Y la parte endocrina, que es esta que ven como de un color mucho más claro, representa el 2% restante y se encuentra disperso entre los acinos pancreáticos. Aquí lo vemos de una forma más esquemática, la diferenciación entre el páncreas exócrino, que viene a ser estos acinos que vemos aquí, y el páncreas endocrino, que viene a ser esta parte o este conglomerado de células más claras. Como les dije recién, el 98% de la masa pancreática corresponde al páncreas exócrino, y las células del páncreas exócrino se organizan en acinos, que forman glándulas túbulo-acinares compuestas. Estas glándulas van vertiendo sus secreciones en un sistema complejo de conductos que van a ir desembocando, van a ir formando el jugo pancreático, el cual se va a volcar en la segunda porción del duodeno para cumplir sus funciones. Sin embargo, en esta clase nos vamos a detener un poco más en la parte endocrina del páncreas y no en la exocrina. Como les dije también, el 2% de la masa celular pancreática corresponde a la parte endocrina del páncreas. Estos conglomerados, donde se encuentran las células productoras de hormonas, se denominan islotes de Langerhans. Y si bien no tienen una forma específica, se los considera como conglomerados esféricos, de cada uno aproximadamente unas 3.000 células. También se considera que en toda la masa celular se encuentran aproximadamente unos 1.000 islotes distribuidos por toda la masa pancreática y con mayor proporción en la cola de este órgano. Entonces, podemos considerar que tenemos en un páncreas sano de una persona adulta entre 1 millón y 3 millones de células productoras de hormonas. Bien, como ven en esta imagen esquemática, estas formitas un poco irregulares que vemos de color rojo corresponden a los capilares sanguíneos. Y si prestan atención, hay mayor proporción de vasos sanguíneos en la parte endocrina, en los islotes de Langerhans, que en la parte exocrina. Esto se debe a que hay mayor intercambio entre la parte endocrina, entre los islotes, y la sangre, ya que es donde vuelcan sus secreciones. Estos capilares que irrigan, no solo irrigan, sino que también permiten el intercambio entre los islotes y la sangre, son capilares fenestrados. ¿Qué significa esto?
Aquí tenemos un esquema de los 3 tipos de capilares que encontramos en nuestro organismo. El más cotidiano es el capilar continuo, donde las células y la pared es continua, entonces es muy selectivo el intercambio que hay dentro y fuera del capilar. Ahora bien, como tenemos en este caso, el capilar fenestrado tiene algunos poros o fenestras que poseen unos diafragmas, con lo cual permite el paso selectivo de algunas proteínas pequeñas. Y por último tenemos otros capilares, que no es el caso del páncreas, pero que es bueno reconocer, que son los capilares sinusoides, que son capilares que tienen poros muy grandes y sin fenestras, y el capilar es discontinuo, entonces permite mayor intercambio entre lo que hay dentro y fuera de la pared. Y ese es el caso, por ejemplo, de la médula ósea. Pero volviendo a nuestro tema, que es el páncreas endocrino, pueden ver aquí que los capilares fenestrados son los que van a permitir el intercambio entre las células del islote y donde van a poder ir volcando sus producciones para que viajen por la sangre hacia sus destinos, para poder cumplir sus funciones. Bien, ahora, el parénquima es donde se encuentran las células encargadas de la elaboración de hormonas. ¿Cuáles son estas células y cuáles son las hormonas que elaboran? Existen varios tipos de células, pero estas son las 4 principales. Las células alfa, encargadas de producir glucagón, las células beta, encargadas de producir insulina, las células delta, encargadas de producir somatostatina, y las células PP, encargadas de producir polipéptido pancreático. Estas últimas, las células PP, antes se denominaban células F y hay algunas bibliografías que lo siguen llamando con ese nombre. Bien, aquí podemos ver en este esquema un islote de Langerhans con algunas de sus células. Las células alfa, que vemos aquí en color rosado, son células que representan más o menos el 20% de la masa celular de un islote de Langerhans. Son células pequeñas, todas las células tienen una forma poligonal. Estas tienen gránulos que se tiñen de color rojo, pero no muy fuerte. Y como les dije recién, son las encargadas de producir una hormona que se llama glucagón y que cumple la función de producir glucosa. Las células beta son las más numerosas de los islotes, representan aproximadamente un 75% de la masa celular de un islote de Langerhans. Tienen una coloración bastante fuerte, de color naranja, debido a sus gránulos que se encuentran en el citoplasma, y son las que secretan la hormona insulina. La insulina es la principal hormona que se encarga de la regulación de la glucemia o la glucosa en sangre. Luego tenemos las células delta, que son estas que vemos acá, que son poquitas, de color rojo. Representan aproximadamente un 5% de la producción endocrina del páncreas. Se encuentran también hacia la periferia del islote, al igual que las alfa, y son las encargadas de formar somatostatina. Esta hormona también cumple funciones en la regulación de la glucemia, pero sobre todo de una manera indirecta, porque se encarga de inhibir tanto la producción de glucagón como la producción de insulina. Otra de estas células son las PP, que aquí no las vemos, son mucho menores, la vemos acá muy poquitito, que son las encargadas de formar polipéptido pancreático. Son células pequeñas también, y el polipéptido pancreático es
cumple funciones en la autorregulación de la secreción, tanto endocrina como exocrina del páncreas. Sin embargo, todas estas funciones las verán mejor en la próxima clase sobre la fisiología y función de las hormonas y la regulación de las mismas.